cuando hay radical índice par, en este caso una raíz cuadrada, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo aquí ya expliqué cuando x tiende a más infinito, pero realmente acuérdense ustedes que la raíz cuadrada de x cuadrado es igual al valor absoluto de x. Entonces, si x es mayor que 0, valor absoluto de x es igual a x. Pero si x es menor que 0, si x es menor que 0, entonces el valor absoluto de x es igual a menos x. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en W sí tengo menos infinito. O sea que yo tengo que escoger aquí esa W como menos W. O sea, esta integral es exactamente igual a esta, ¿sí? A esta de B. Pero aquí esta tiende a más infinito, esta tiende a menos infinito. Entonces, esta W que yo voy a escoger va a corresponder como W tiende a menos infinito, es menor que 0. Entonces, el valor absoluto en este caso de W va a ser menos W. Y al cuadrado, pues, cuando ya introduzca dentro del radical, pues, el cuadrado va a convertir en positivo ese negativo. Pero sí va a afectar a este W de aquí. De tal manera que este va a quedar menos W. Entre menos W va a quedar W positivo. ¿Sí? Entonces, eh, vamos con estas características, vamos a evaluar ahorita ya los límites, ¿verdad? Entonces, en la primera vamos a escoger menos W. Entonces va a quedar, se me perdió ahí está. Va a quedar sigma sobre 4pi epsilon 0 integral menos infinito más infinito. Esto solo lo vamos a seguir escribiendo porque no lo hemos hecho. Z de diferencial de x prima. Abrimos el corchete. Ah, bueno, aquí en este caso sí voy a poner primero esta parte de aquí, ¿verdad? Porque esto, 1 multiplicado, 1 entre x prima al cuadrado más z al cuadrado, multiplicado aquí es como que tenga esto, x prima al cuadrado más z al cuadrado, ¿sí? Esta integral de aquí es respecto a x prima, o sea que el z cuadrado es constante, ¿verdad? Abrimos corchete para evaluar los límites y entonces aquí escogemos menos W, va a quedar límite cuando W tiende a menos infinito de menos W, bueno, menos W entre menos W, ¿verdad? El negativo que ya estaba y yo que estoy dividiendo entre menos W, ¿sí? Entre la raíz aquí tengo W cuadrado más x' al cuadrado más z al cuadrado dividido entre menos W, ¿verdad? Pero cuando entre al radical va a entrar como menos W todo elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Verdad? Y como repito, el cuadrado va a eliminar negativo, así que no vamos a tener ningún problema. Ahora acá, pues acá la B sí la vamos a escoger positiva. ¿Por qué? Porque B tiende a más infinito, ¿verdad? Entonces va a quedar B, el límite, cuando B tiende a más infinito, de B entre B sobre la raíz cuadrada de B cuadrado más X' al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Y cerramos el corchete. Ahora vamos a, bueno, perdón, ¿qué se me olvidaba aquí? Dividir entre B, ¿sí? Cuando entre el radical va a entrar como B cuadrado. Aquí no hay ningún problema. Va a ser igual a sigma sobre 4pi epsilon 0, la integral de menos infinito a más infinito, z de x' sobre x' al cuadrado más z al cuadrado, multiplicado. Cuando yo hago el cociente aquí, bueno, va a quedar límite cuando W tiende a menos infinito de menos W entre menos W queda 1, ¿sí? Sobre, aquí donde yo introduzco
la W en el radical, y como va a entrar como W cuadrado, va a quedar W cuadrado sobre W cuadrado más X prima al cuadrado más Z al cuadrado, donde eso del numerador ya hablamos que es una constante, ¿verdad? Aquí este radical hay que alargarlo un poquito más. Más el límite cuando B tiende a más infinito. Aquí B entre B sería 1 dividido entre la raíz cuadrada la B va a entrar ahorita, quedando B cuadrado sobre B cuadrado más X prima al cuadrado más Z al cuadrado sobre Z al cuadrado. Donde X prima al cuadrado más Z al cuadrado sigue siendo un, perdón, aquí es W, B, perdón. X prima cuadrado más Z al cuadrado sigue siendo una constante, ¿sí? Entonces, aquí es B cuadrado, ¿sí? De tal manera, aquí cerramos corchete. ¿Verdad? De tal manera que ahora, en el siguiente paso, ¿qué hacemos aquí? W cuadrado entre W cuadrado es 1, ¿sí? Y una constante, háganlo en su calculadora, por favor. Una constante cualquiera. Les dije yo, cuando hablamos de infinito, hablamos de un número grande, ¿sí? Entonces, supongan que escogemos, mi plano es grande, ¿sí? Mi plano. Digamos que lo escogemos de 1000 metros, o sea, de 1 kilómetro, de 1 kilómetro. Entonces, como yo lo tengo centrado en mi plano, en el plano XY, yo puedo hacer que sea menos 1000 kilómetros como posición, ¿sí? Es el menos infinito. Y el menos 1000 y a más infinito de los 1000 metros, vaya. No necesariamente kilómetros, solo con 1000. Entonces, hagan la evaluación ustedes en su calculadora. Si W tiende a menos 1000, ¿cómo quedaría una constante cualquiera? Por ejemplo, 5 entre menos 1000 elevado al cuadrado. ¿A cuánto tiende ese valor? ¿Alguien que me lo haga, por favor? Quiero que entiendan esta parte. Acuérdense que x' cuadrado más z cuadrado en esta integral que estoy haciendo para y', pues entonces x' cuadrado más z cuadrado se ve como constante, ¿sí? El límite lo estoy evaluando, el primero en W y el segundo en B. Así que x' cuadrado más z cuadrado es constante. ¿Cuánto da este resultado? ¿Alguien lo hizo? Ingeniero, 0.000005. Así, Mirta. Ahí lo mandé al chat. Ajá, sí. Oh, así No, como se escribe. me salen otros dos más. Otros 2 ceros. Sí, Así, eso da. ¿A qué cero cero tiende cinco. este valor? ¿A qué tiende? Si yo estoy evaluando en menos 1000 metros y este valor este resultado que me da aquí, ¿a qué tiende? ¿A qué valor tiende ese punto 0,0005? ¿Cuál es el valor que más se les ocurre a más parecido a este valor? A uno, ingeniero. ¿Esto equivale a 1, Gustavo? No, ingeniero. ¿A qué se parece?
¿A qué valor se parece? Alguien que me diga sin miedo. Jessica. Estoy pensando, ingeniero, pero tengo dudas. ¿Mande? ¿A más infinito, ingeniero? No, hablamos que más infinito es un número grande. Mire. ¿A qué valor se les parece este? Ese punto 00005. Bueno. Imagínese usted que le doy un lempira. Nada más que ese lempira se lo divido en 1.000.000 de partes. Es un lempira el que le doy, pero se lo doy en monedas. ¿Ustedes conocieron las monedas, las fichas que le dicen? Sí, ingeniero. Sí, las conozco. Entonces, las fichas creo que había unas monedas de una ficha, decía uno antes. ¿Han escuchado a sus abuelos? Sí, Entonces, si Sí. le doy, ¿a cuánto equivale una ficha, un lempira en una ficha, en fichas? a 100. A 100, correcto. ¿Sí? 10 centavos eran 10 fichas. Y un lempira tiene 10 monedas de a 10, ¿verdad? Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, imagínese usted que yo le doy un lempira en esas fichas. Esas fichas son unas monedas. ¿Cuántas monedas le daría? 100 monedas. ¿Sí? Entonces, si ahora le digo yo, le voy a dar 10 lempiras en fichas, ¿cuánto sería? Serían 1.000 monedas, ¿cierto? Entonces, este valor se va haciendo grande. ¿Sí? Entonces, eso es infinito. Pero eso es en cantidad de monedas. ¿Sí? ¿Cuánto vale una moneda realmente? Una ficha. Con respecto a la empira. O sea, estoy tratando de poner un ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Vaya, una ficha es de lempira, es un lempira dividido entre 100 fichas, es 0.01 lempira. O sea, una moneda, una ficha es 0.01 lempira. ¿Qué compra con esto usted? Cuénteme. Nada. Nada, si ni siquiera las conoce, ¿verdad? Porque ni siquiera las dan devuelto ya. ¿Entiende? Entonces, ¿a qué tiende? Si este tiene 0.01, tiene 2 cifras decimales después del punto. Usted, alguien me dijo ahí, nada. ¿A qué se parece este valor? Tiende a Será cero. 0.05. Tiende a 0, correcto. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Verdad? Entonces, cuando pensamos nosotros que nos iban a dar el lempira en monedas, en fichas, pues ese lempira iban a ser 100 monedas. O sea, si me dicen a mí, tenga este lempira en monedas, son 100 monedas. Es mucha moneda. ¿Cómo voy a ir con tanta moneda yo a comprar algo? ¿Sí? Entonces, algo que puedo comprar así, que me puedo comprar algo, un refresco, vaya, hay unos pequeños ahí de 9 lempiras. O sea, si me dan a mí 9 lempiras en fichas, serían 900 monedas. Entonces es mucha moneda. ¿Cómo? Eso pesa. De moneda en moneda pesa mucho. ¿Sí? Entonces eso para mí es infinito. Ahora, si ya quiero ver el valor yo,
de una ficha con respecto a la lempira es un lempira entre las 100 fichas que abarca un lempira. Entonces, ese 1 entre 100 es 0.01. Entonces, ya es pequeño, ¿sí? Entonces, hay que verlo desde esos dos puntos de vista. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este límite, en este límite, voy a borrar esto para que no se me confundan. Yo voy a recalcar esta parte siempre, oigan, de las monedas con el lempira y después viéndolo desde el punto de vista de valor monetario. Entonces, W cuadrado entre W cuadrado es 1. Lo voy a poner en rojo. Es 1. Pero este valor, cuando yo lo evalúo con ese límite que tiende a menos infinito, que yo lo evalúo, no hay problema con el negativo porque el cuadrado lo deshace, pero esto tiende a 0. Perdón. Esto tiende a 0. Lo mismo acá, este tiende a 1. Y esto tiende a 0, porque acá B tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces, resulta ser que cuando yo pienso de esa forma, ahorita ya prácticamente evalué. Por lo tanto, ya en el siguiente paso yo no pongo eso de los límites. Me va a quedar sigma sobre 4pi epsilon 0, la integral menos infinito más infinito, z de x' sobre x' al cuadrado más z al cuadrado. Y ahora ya mis valores. En el numerador tengo 1 positivo entre la raíz cuadrada de, aquí decíamos que era 1 más 0, pues queda 1, ¿cierto? Más, aquí es más 1 entre el radical 1 más 0, ¿sí? ¿Qué queda aquí? 1 más 0 es 1, 1 entre 1 es 1, aquí 1 entre 1 es 1, queda 2. Todo este límite, todo esto que está aquí, mire, es 2. O sea que esta integral se convierte en sigma sobre 4pi epsilon 0, integral menos infinito a más infinito, z de x', dividido entre x' al cuadrado, más z al cuadrado, multiplicado todo por 2. ¿Sí? Todo esto del límite da 2. Esto, ¿eh? ¿Sí? Da 2. Ese 2, si yo aquí lo puedo cancelar con este 4. Mire, este 4 es 2 por 2. Podemos cancelar un 2. El z es constante porque la integral que viene ahorita es con respecto a x' como variable. Entonces, z, yo la puedo sacar, esta z, la de aquí no la puedo quitar, ¿verdad? La que está en el denominador. Tengo que verla como una constante respecto a x'. Pero acá la que está multiplicando con dx' la puedo sacar junto con ese 2, cancelo un 2 ahí y me queda sigma sobre 2pi epsilon 0 multiplicado por z, la integral de menos infinito a más infinito, z de x' sobre x' al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, no los quiero cansar. Yo no sé si quieren que deje aquí. Y si la quieren continuar, esta integral, hay que pensarlo siempre como hay, sigue teniendo límites infinitos, ¿verdad? Como una integral impropia. Tiene que plantear otras variables. No use W y D, porque ya esas las usamos. Puede usar otras variables o sea, lo mismo que les expliqué, tienen que hacer de menos infinito a 0 más la integral de 0 a más infinito, denle otro nombre a esos infinitos, por ejemplo, puede ser R y S, ¿verdad? Yo no sé, si quieren lo terminamos, o lo dejamos, o yo les doy una idea cómo continuar para que ustedes hagan esta parte. ¿Quieren continuarla ustedes? Por mí que la termine, ingeniero, porque usted, ingeniero, para así guiarnos mejor. Y para mí que los que se quieran desconectar, que lo puedan realizar con las instrucciones que usted da, que lo hagan. Y los que los queramos quedar, pues. Bueno, entonces, estamos claros que lo que nos ha quedado de la integral es esto, ¿cierto? En eso sí estamos claros todos. Esto es lo que nos ha quedado.
pero nos hace falta terminar, ¿sí? Nos hace falta terminar. Entonces, la voy a subrayar aquí en azul. La voy a poner como una casita. ¿Verdad? Eso es lo que nos ha quedado. Entonces, ahora pienso yo, mi variable de integración es X'. Entonces, ahí mismo en las tablas de esos apéndices que les digo del final del libro, hay una integral parecida a esta. Ah, el Z ya lo saqué, no debería estar ahí. El Z ya lo quité. ¿Verdad? Ya lo saqué de la integral. Entonces, este Z no debería estar ahí. Entonces, ahí en el apéndice del libro, hay una integral parecida. Fíjese usted, la variable de integración es X'. Es X', entonces Z cuadrado aquí yo la veo como constante. Ya va a ver usted cuál es la integral. Vamos a ir a la siguiente. Es esta, mire. Esta que está aquí. Dice que la integral de dx sobre dx más a cuadrado, perdón, sobre x cuadrado más a cuadrado, dice que es igual a 1 sobre a. Ahí dice a r c arco, TAN, tangente. Ese arco significa arco tangente, significa tangente inversa. En sus calculadoras, cuando ustedes van a evaluar esto, ponen shift y la tecla tangente. Ahí está la función tangente inversa. Entonces, 1 sobre A dice arco tangente, yo lo voy a poner como tangente inversa de X sobre A. ¿Sí? Esta es la integral que se parece a lo que yo tengo ahí. Si usted observa, solo que aquí tengo X' y aquí X'. Y Z cuadrado es el A cuadrado que está aquí. ¿Sí? Entonces, si se fijan ustedes, ahorita en este curso no es cómo integra usted. No, usted puede tener las tablas de integrales en sus manos. No hay ningún problema. ¿Sí? Lo que interesa es cómo lo plantea y todo eso, el desarrollo. Entonces, nos vamos a la anterior. Ah, bueno, tengo que dar otra página aquí. Y nos quedó. Z es igual a sigma Z sobre 2pi epsilon 0. Vamos a abrir. Aquí lo ideal primero es poner. Esto es lo ideal. Mire, ahora el procedimiento me comí un poquito. El límite, vamos a poner R tiende a menos infinito de la integral de ¿quién? De R. De R a 0, de la función que tenemos ahí, que es de X' sobre X' al cuadrado más Z al cuadrado, más el límite cuando una variable S tiende a más infinito de la integral de 0 a S, ¿sí? De X' sobre X' al cuadrado más Z al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cerramos el corchete aquí y ahora resolvemos la integral. La integral es la mismita para los dos y ahí teníamos el teorema que vamos a utilizar. Lo voy a escribir en verde aquí. Dice que la integral lo vamos a poner como una variable u, de diferencial de u, sobre u cuadrado más a cuadrado es igual a 1 sobre a tangente a la menos 1 de u entre a. ¿Sí? Donde a es igual a una constante. ¿Sí? En este caso la a mía sería z, ¿sí? Porque a cuadrado es el z cuadrado mío. Entonces va a ser igual. Sigma z sobre 2pi epsilon 0. Ya prácticamente ahorita vamos a hacer el límite cuando r tiende a menos infinito. De la integral que nos da aquí, que es 1 sobre z, tangente a la menos 1, de aquí la variable de integración es X' sobre z, evaluado de R a 0, más el límite
cuando S tiende a más infinito de el mismo resultado de la integral, porque es exactamente igual, 1 sobre z tangente a la menos 1 de x' sobre z, ¿verdad? Este es como argumento, evaluada de 0 a S. Entonces, esa parte donde está en 0, eso se va a eliminar, ¿verdad? Porque es exactamente igual la función. Que cuando evalúe aquí en 0, aquí va a estar positivo y cuando evalúe acá va a estar negativo, eso se cancela automáticamente siempre. Solo es por formalismo que uno lo coloca para particionar el intervalo de la integral. Entonces, esto es igual. Sigma z sobre 2pi epsilon 0. En 0, bueno, la tangente inversa de 0, ¿cuánto es? Háganlo en su calculadora, por favor. Vayan calculando la tangente inversa de 0. La calculadora debe estar en radianes. ¿Cuánto es la tangente inversa de 0? Bueno, aquí sería... Cero, ingeniero. ¿Es 0? Sí. Bueno, aquí sería límite de aquí sería, aquí hay paréntesis, ¿sí? Paréntesis sería menos 1 sobre z tangente a la menos 1 de x', que en este caso es r sobre z, ¿sí? Voy a poner unas llaves aquí para hacer de un solo el otro límite, porque estamos evaluando internamente. S tiende a más infinito. Vamos a poner corchete aquí. 1 sobre z. 1 sobre z tangente inversa de S entre z, ¿sí? Menos 1 sobre z tangente a la menos 1 de 0 entre z, ¿sí? Entonces, me dijo Mirta ahí que eso es 0, ¿verdad? Tangente inversa de 0 es 0. Este es 0, ¿sí? Entonces, ahora me queda aquí evaluar. Sería igual, sigma z sobre 2pi epsilon 0 multiplicado por el límite cuando r tiende a más infinito, a más infinito es aquí. No, aquí es menos infinito. Menos infinito. ¿De quién? ¿Qué me quedó aquí? Menos 1 sobre z tangente a la menos 1 de r entre z. ¿Sí? Y aquí va a quedar más el límite cuando S tiende a más infinito de 1 sobre z por la tangente a la menos 1 de S entre z. Entonces aquí z es una constante, ¿verdad? Z es constante. Por lo tanto, si R tiende a menos infinito, o sea, un número grande, ¿a qué tiende la tangente? Por ejemplo, pongan en su calculadora la tangente inversa de menos 1000. Recuerda que R tiende a menos infinito. Y menos infinito entre una constante es menos infinito. Sí. Hagan en su calculadora. Tangente inversa de menos 1000, ¿a cuánto tiende? A negativo 1.56, 57. 57, ¿sí? ¿Alguien más lo hizo?
Lo mismo me dio mi ingeniero. Ujú. Negativo, ¿verdad? Y si lo hace más infinito, cuando evaluemos acá la S, Lo mismo, solo que positivo. solo que 1.57. positivo, ¿verdad? Ajá. ¿Y usted qué cree que es ese valor? Ese 1.57. ¿Qué se imagina? Alguien que me diga, solo quiero que me digan, a ver, ¿qué se les ocurre hacer con ese número, ese 1.57? ¿Quién más ha calculado la tangente inversa? ¿Gustavo? Sí, ingeniero, me dan los mismos valores. Ujú. ¿Qué le quieren hacer? ¿Qué quieren hacer con ese 1.57 ustedes? Cuéntenme. Ahí estamos evaluando el límite, oigan. Entonces, ese menos 1 sobre z, recuerde que es constante, multiplicado por la tangente inversa de r entre z, cuando r tiende a menos infinito, cuando s tiende a menos más infinito, que esa tangente inversa les dio, aquí les dio menos pi, perdón, les dio menos 1.57 y aquí les dio con no sé qué más, y aquí les dio justo esto, 1.57 positivo. Este menos de aquí se va a multiplicar con este quedando menos por menos más. ¿Sí? Bueno. Entonces, ese 1.57, hagan, ahí en sus calculadoras tienen ustedes el número pi. ¿Sí? Escojan el número pi y lo dividen entre 2. Es 1.57. Le da el mismo valor que encontró en la tangente inversa, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el resultado de esta integral es sigma z sobre 2pi epsilon 0, mire, multiplicado por menos 1 sobre z, multiplicado por menos pi medios, ¿sí? Eso le dio la primera parte, más aquí 1 sobre z, multiplicado por, este le dio positivo, pi medios, ¿sí? Entonces, menos por menos le va a dar más, y 1 entre z por pi medio va a dar pi entre 2z, ¿sí? Y acá pi entre 2z también positivo, y al final es como que tenga pi entre 2z multiplicado por 2, ¿cierto? Este 2 se cancela con este y queda pi entre z. O sea que todo este resultado de aquí da pi entre z. Entonces esto es igual a sigma z sobre 2pi epsilon 0 multiplicado por pi entre z. Miren. Por eso, ¿se acuerda que les dije yo? Que por eso era la conveniencia de cuando se trabaja con distribuciones de carga, ¿verdad? Que uno termina usando las integrales, usar la K, la constante dieléctrica, como 1 sobre 4 pi epsilon 0. Porque siempre de estas integrales salen esas sorpresitas. Y por eso es que el número pi es tan especial, porque aparece en la naturaleza, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden cancelar el pi del numerador con este pi, este z con este z, lo pueden hacer. ¿Y a qué les da este resultado entonces? Sigma sobre 2 epsilon 0. Ese es el campo eléctrico. Recuerde que solo hemos encontrado la componente. Este, como es componente z, pues el vector unitario es K unitario, ¿cierto? Ya como vector. Entonces, hablamos que la componente en X y la componente en Y se hacen 0. Pero la componente en Z es este, y como es componente Z, su vector unitario correspondiente es K. ¿Sí? Entonces, en general, pero si nosotros recordamos, ese punto estaba sobre
sobre el eje acá en la parte positiva Z, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el punto está en la parte de abajo? O sea, en la parte negativa de Z como posición. Entonces, si Z es positivo, el campo eléctrico va hacia arriba, ¿sí? Si Z es negativo, el campo eléctrico iría hacia abajo. Este es para Z negativo, Z menor que 0, y este sería para Z mayor que 0. Entonces, hay una convención que se utiliza, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si nosotros pensamos que el plano está cargado positivamente, el campo eléctrico sería así como está en esta dirección, ¿sí? Si está cargado negativamente, iría en direcciones contrarias para estas coordenadas, ¿sí? Esto es si sigma es mayor que 0, ¿sí? Si sigma es positivo, porque sigma es la densidad de carga. Entonces, acuérdense que para cargas positivas, el campo eléctrico va hacia afuera de las cargas. Para cargas negativas, va hacia adentro de las cargas, ¿sí? Entonces, dado ese detalle, se acostumbra a este resultado que encontramos, como depende en parte de si está sobre el plano o debajo del plano. Ya la parte final del resultado, vamos a colocar otra página, es Z. Perdón, ya como, bueno, vamos a ponerlo como campo eléctrico neto. Campo eléctrico es igual a EX en Y más EY en J más EZ en K. Pero solo sobrevivió, ya se va a terminar la reunión. Esto se hace en 0 y solo queda EZ. Y normalmente se acostumbra a poner sigma sobre 2 epsilon 0, Z sobre el valor absoluto de Z en dirección K. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Después les explico más de este resultado, cómo se aplica en demás cosas. ¿Estamos claros?